Mi nombre es Donna y tengo 29 años. Actualmente me estoy preparando para dar la bienvenida a mi primer bebé al mundo. Aunque este debería ser un momento de alegría, mi relación con mi suegra lo está haciendo difícil. A menudo habla mal de mí a mis espaldas, diciéndole a mi esposo que soy fría, perezosa y que carezco de carácter. Quiero confrontarla, pero con mi embarazo he decidido priorizar la paz y enfocarme en preparar la llegada de nuestro bebé. Para mantenerme positiva, salgo a caminar todos los días y hablo con mi creciente barriga, saboreando la tranquila anticipación. Pero estos momentos suelen ser interrumpidos por las visitas inesperadas de mi suegra. Se queda demasiado tiempo, criticando todo, desde la comida que cocino hasta la forma en que he preparado la habitación del bebé. Cuando nació mi bebé, fue un momento hermoso pero agotador. Agradecía estar rodeada por la calidez de mi hogar de infancia mientras aprendía a cuidar de mi hija, Amanda. Le dije a mi esposo que regresaría a nuestra casa el siguiente fin de semana, aunque una parte de mí deseaba quedarme más tiempo. La idea de volver a la distribución desigual de las tareas en casa me preocupaba. Mi esposo no tomaba mucha iniciativa cuando se trataba de las labores del hogar, y no estaba segura de cómo podría manejar todo con un recién nacido. Sosteniendo a Amanda mientras dormía, le susurré sobre todos los cambios que haríamos para crear un hogar acogedor y lleno de amor para ella. Cuando llegó el fin de semana, regresé a nuestra casa, con los brazos llenos de bolsas y cosas para el bebé. Toqué el timbre, esperando que mi esposo abriera la puerta y me ayudara, pero nadie respondió. Luché con las llaves y finalmente entré, solo para encontrar una escena sorprendente. La sala de estar era un desastre. No solo estaba desordenada, sino como si alguien hubiera revisado todo. Mi corazón se aceleró con miedo a un robo. Salí rápidamente, marcando el número de la policía con manos temblorosas, tratando de explicar la situación mientras Amanda comenzaba a llorar, y mi pánico crecía con cada segundo que pasaba. En ese momento de pánico, un vecino amable notó mi angustia y me ofreció refugio en su casa. Me ayudaron a calmarme e incluso consolar a Amanda, que finalmente volvió a dormir después de ser alimentada. Fue un pequeño pero profundamente apreciado gesto de amabilidad en un día tan abrumador. Cuando el sonido de las sirenas de la policía resonó por la calle, regresé a la casa, con mi vecino a mi lado para apoyarme. La puerta de entrada seguía bien cerrada, pero la imagen caótica de la sala de estar me perseguía, y aún no había reunido el valor para revisar el resto de la casa. Mientras le explicaba todo a la policía, me aseguraron que había hecho lo correcto al quedarme afuera, enfatizando lo peligroso que podría ser confrontar a un ladrón. Sus palabras profundizaron mi conciencia sobre la gravedad de la situación, haciendo que mis miedos iniciales se sintieran aún más justificados. Justo cuando terminé de contar lo que había sucedido, una voz familiar interrumpió, incierta y agitada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están aquí los policías? Era mi suegra. Tomando un respiro, le expliqué rápidamente: ha habido un robo. Encontré la casa revuelta y llamé a la policía para investigar. Antes de que pudiera terminar, un dolor agudo se extendió por mi mejilla. Me quedé allí, aturdida. Mi suegra me había abofeteado. La sorpresa nubló mi visión por un momento, y mientras la multitud de vecinos y oficiales observaba, toqué instintivamente mi cara, con la mejilla ardiendo. Ella estaba allí, con el rostro rojo de ira, gritándome, acusándome de imprudente por involucrar a la policía. Estaba sin palabras. ¿Cómo podía estar tan furiosa? Mi mente luchaba por procesar la situación. Un vecino intentó intervenir, explicando suavemente que llamar a la policía era exactamente lo que se debía haber hecho, pero mi suegra fue implacable, lanzándose a una diatriba sobre mi decisión de pasar tiempo en casa de mis padres después del nacimiento de Amanda. Me llamó irresponsable por dejar la casa desatendida e inútil por no gestionar las cosas en casa. Peor aún, estaba furiosa porque había causado un escándalo al llamar a la policía. A pesar de las tranquilizadoras palabras de los oficiales y el apoyo de quienes estaban a mi alrededor, su ira parecía escalar aún más. Sus duras palabras resonaban en mi mente, entrelazándose con los eventos surrealistas y angustiosos del día. Mientras trataba de dar sentido al caos, algo se sentía mal. A pesar de la evidente amenaza de un robo, mi suegra no mostraba preocupación por los objetos que pudieran faltar. Aún más extraño, era la primera vez que conocía a su nieta, pero no mostró ningún interés en Amanda en absoluto. La rareza de todo eso me atormentaba, pero nadie más parecía compartir mi perspectiva. Ese no es el punto. Finalmente hablé, con la frustración elevándose en mi voz. ¿Cómo puedes acusarme sin siquiera disculparte?, exclamé, desesperada por algún reconocimiento de lo que estaba sucediendo. Pero ella me ignoró, continuando su diatriba como si mis palabras no tuvieran sentido. ¿Qué está pasando aquí? Mi esposo, Scott, apareció de repente,
su actitud tranquila en marcado contraste con la tensión que llenaba el aire. Scott, no vas a creer esto. La voz de mi suegra se iluminó, su ira desvaneciéndose tan pronto como lo vio. Donna llamó a la policía. ¿Puedes imaginarlo? Insiste en que hemos sido robados, pero es completamente absurdo, dijo, casi riendo ante la idea. Donna, ¿es cierto? Scott se volvió hacia mí, su tono sorprendentemente casual. Quizás estés exagerando, quiero decir, los vecinos se están alterando, y la policía tiene cosas más importantes que atender, añadió, como si todo fuera solo un malentendido. Lo miré, completamente sorprendida, no solo por el desdén de mi suegra, sino por la reacción inesperada de Scott. ¿No estaba preocupado? ¿No podía ver el estado de nuestro hogar? Espera, Scott, no es solo un desorden por dentro. La policía todavía está investigando. No sabemos si es un robo aún, pero algo está mal. Necesitamos ver si falta algo. Al menos presentar un informe, le dije, tratando de razonar con él. Pero antes de que pudiera explicar más, Scott me interrumpió bruscamente. No, absolutamente no. Su tono me envió un escalofrío. ¿Pero por qué?, pregunté, mi confusión aumentando al darme cuenta de que ni Scott ni su madre estaban actuando como si nada estuviera fuera de lo común. Las lágrimas se acumularon en mis ojos mientras la gravedad de la situación se hacía evidente. Regresé a casa con nuestra hija recién nacida para encontrar todo en desorden. Y sin embargo, las personas que más deberían preocuparse parecían completamente indiferentes. La abrumadora sensación de aislamiento me oprimía. Mi suegra seguía fijándose en mí, no en la casa, y desde luego no en Amanda, como si nada más importara que sus propias quejas. Scott, en lugar de apoyarme, parecía decidido a minimizar todo. La realización era dolorosa, a pesar del inquietante estado de nuestro hogar y la posibilidad de que hubiéramos sido robados. Ninguno de ellos se preocupaba. Mi suegra no mostraba preocupación por el posible robo, y aún más doloroso, parecía completamente desinteresada en su propia nieta, como si la presencia de Amanda no tuviera ninguna importancia. Me sentí completamente sola, tratando de navegar este momento surrealista y angustioso donde nada tenía sentido y nadie parecía importarle. 2. El apoyo no estaba por ningún lado. Nadie parecía compartir mis preocupaciones. Ese no es el punto. ¿Cómo puedes acusarme sin siquiera disculparte?, exigí, esperando algún reconocimiento, pero mis palabras cayeron en saco roto. Solo recibieron su continuo bombardeo de críticas. Justo entonces, Scott, mi esposo, intervino, su voz disturbadoramente calmada en medio de la tensión. Scott, no vas a creer esto. La actitud de mi suegra cambió tan pronto como lo vio, iluminándose su rostro. Donna llamó a la policía. ¿Puedes imaginarlo? Piensa que hemos sido robados. Es absurdo. Por favor, Scott, dile que deje de ser tan ridícula. Scott me miró. Su expresión era neutral. Es cierto, Donna, quizás estés exagerando. Los vecinos ya están chismeando, y la policía tiene asuntos más importantes que atender. Solo cerremos esto y que se vayan, dijo, como si todo fuera solo un malentendido. Me quedé ahí, sin palabras, no solo impactada por el desdén de mi suegra, sino por la inesperada respuesta de Scott. Espera, Scott, no se trata solo de una casa desordenada. La policía todavía está investigando. No podemos confirmar si fue un robo todavía, pero algo se siente mal. Necesitamos verificar si falta algo y posiblemente presentar un informe, dije con sinceridad, tratando de transmitir la gravedad de la situación. No, absolutamente no, Scott interrumpió, su voz aguda y despectiva. ¿Pero por qué?, pregunté, con la confusión creciendo. Cada momento se sentía más abrumador que el anterior, y las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Era aterrador regresar a casa y encontrarla en desorden, pero la falta de comprensión de mi propia familia solo intensificaba mi angustia. Mientras luchaba por contener mis sollozos, un vecino compasivo notó mi malestar y se acercó a mí, ofreciéndome un cálido abrazo. Su amabilidad fue un pequeño consuelo y permitió que las lágrimas que había estado reprimiendo finalmente fluyeran. A medida que la escena se desarrollaba, mi suegra y mi esposo mostraban expresiones de irritación, observando sombremente mientras yo luchaba por explicar mis preocupaciones. ¿Por qué no entienden? Mi voz temblaba, reflejando mi creciente pánico. Mi angustia parecía resonar con Amanda, quien se despertó llorando en respuesta. Su molestia se profundizó ante sus llantos, añadiendo tensión a la atmósfera ya cargada, con los vecinos extendiendo su amabilidad y la policía lanzando miradas preocupadas. Finalmente terminé pasando la noche en casa de un vecino después de que me lo sugirieran. Donna solo está exagerando. Vamos a entrar,
Desestimó mi suegra el caos con un gesto de su mano. Scott agregó, sí, Donna, solo cálmate. Era desalentador verlos tan impasibles ante el tumulto en nuestro hogar, mientras se retiraban adentro después de que la policía concluyó su investigación preliminar. De pie frente a la puerta cerrada de mi vecino, recordé las palabras despectivas de Scott. Aún le permitía a su madre tratarlo como a un niño, una dinámica que le resultaba molesta pero que de alguna manera aceptaba. Este hábito de complacerla para evitar conflictos me dejaba sintiéndome varada y profundamente herida. Aunque me sentía aislada, quedarme afuera no era una opción. Después de disculparme repetidamente por la interrupción, me acomodé en la casa de mi vecino por la noche, susurrándole suavemente a Amanda mientras se dormía. Mamá necesita ser fuerte, haré mi mejor esfuerzo. Al día siguiente, regresé a casa y encontré a mi suegra y a mi esposo ya allí. ¿De verdad pasaste la noche fuera con todo tan desordenado?, cuestionó mi suegra, señalando la sala de estar, que estaba un poco ordenada pero aún era un espectáculo caótico. Había revisado las otras habitaciones con la policía el día anterior, y estaba claro que las pertenencias habían sido arrojadas por todas partes. A pesar de sus constantes críticas sobre mi limpieza, ella había permanecido en la casa en estas condiciones sin mover un dedo para ordenar. En cambio, estaba sentada allí, su desagrado evidente. ¿Qué quieres decir? ¿De verdad? Me sorprendió su tono. La implicación de que había abandonado a mi familia mientras ella no había mostrado empatía ni ayuda durante el ordeal. Sus palabras se sentían como dagas, amplificando los malentendidos y la falta de apoyo que habían definido esta experiencia angustiante. Mantuve mi posición. No es que me haya ido, es que no quisiste escucharme. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hablarme así? La cara de mi suegra se torció en indignación. Scott intercedió, tratando de calmar la situación. ¿Ya te has calmado?, preguntó, pero su tono solo avivó aún más mi frustración. Algo dentro de mí se rompió. Oh, tienes razón. No es como si hubiéramos sido robados, ¿verdad?, respondí, mi voz sorprendentemente firme a pesar del caos interno. Scott simplemente sonrió, como si encontrara alguna satisfacción en mi angustia. Finalmente te das cuenta. Solo estabas exagerando sobre el robo. Ahora empieza a limpiar, ordenó, como si todo el desorden fuera mi única responsabilidad. Limpiar y cuidar de la casa son deberes de una esposa, ¿no?, agregó mi suegra con un tono dulzón, como si estuviera hablando a un niño o a una mascota. No voy a limpiar, es tu desorden, así que deberías hacerlo, respondí, sintiéndome menospreciada por sus actitudes condescendientes. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Su indignación fue rápida y predecible. Eres una esposa terrible, ponte a trabajar, mi suegra gritó, claramente molesta. ¡Qué molestia!, murmuró mi esposo en señal de acuerdo, su tono despectivo encendiendo un fuego dentro de mí. Esa fue la última gota. Saqué los papeles de divorcio que había preparado esa misma mañana y se los entregué. Quiero el divorcio, afirmé con firmeza, mi voz estable a pesar del caos que nos rodeaba. Scott parpadeó, la sorpresa brillando en su rostro ante mi repentina decisión. Así es, quiero el divorcio ahora mismo, reiteré, mi resolución inquebrantable. En ese momento, mi suegra le arrancó los papeles de divorcio de las manos, fingiendo una angustia dramática. Oh, pobre Scott, ser tratado así es simplemente horrible, lamentó, acunándolo como a un niño. Qué bebé tan grande, ¿verdad?, pensé amargamente, mi paciencia desgastándose. ¿Qué acabas de decir, Donna?, ambos gritaron, su ira burbujeando a la superficie. ¿No me escuchaste? ¿O estás pretendiendo no entender? Scott, firma los papeles de divorcio ahora. Sabía que era mezquino, sabía que no debía rebajarme a su nivel, pero esta vez me negué a ceder. En ese momento, no me importaban sus demandas. Deja de bromear y discúlpate, gritaron, empujándome con fuerza al suelo y sujetándome. La fuerza de Scott era abrumadora, dificultando mi respiración mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Justo entonces, mis padres llegaron, apresurándose a ayudarme, seguidos del amable oficial que conocí el día anterior. Al jadear por aire, una ola de alivio me invadió al verlos. ¿Por qué entran aquí de esta manera? Salgan de inmediato, exigió mi suegra, su voz densa de indignación mientras el oficial la sujetaba a ella y a Scott, quienes luchaban contra su agarre. Es inútil, te han atrapado agrediendo a alguien, declaró el oficial, con la ayuda de mi padre. Me levanté, mi resolución fortaleciéndose mientras enfrentaba a las dos figuras que aún intentaban liberarse. En realidad, pedí al oficial que viniera a revisar la situación de ayer. Nunca esperé un ataque, expliqué con calma, mi voz firme en medio del caos.
¿Qué está pasando?, gruñó Scott, la confusión y la ira distorsionando sus rasgos. Tenemos una cámara de monitor de bebé instalada en esta casa para nuestra pequeña Amanda, continué, sin inmutarme ante su tono. Es una cámara en vivo. No capturó a la persona que destrozó la habitación, pero, hice una pausa, notando su relajación repentina. ¿Y qué si es una cámara en vivo? El amable vecino que nos ayudó ayer estaba viendo la transmisión desde esta habitación en este momento. Ellos escucharon su conversación ayer, junto con muchas personas en la estación de policía. Mis padres también estaban mirando, después de que ambos se retiraron tras la puerta el día anterior. Revisé las grabaciones del monitor de bebé. La policía ya sospechaba que el robo era sospechoso, quizás incluso un montaje. Presenté la posibilidad, no solo mi suegra, sino que mi esposo también podría estar involucrado. Adivinaron bien. Cuando volví a casa y encontré la habitación en desorden, ambos actuaron sorprendidos, culpándome por ello. Planeaban hacer que mis padres se disculparan alegando que no querían una nuera que hiciera algo así. Mi voz era firme, cargada de la traición y el dolor que sentía. Habían orquestado esto, y la gravedad de las pruebas en su contra pesaba en el aire como una niebla espesa. Mientras estaba de pie ante todos, la tensión crepitaba. Ni siquiera querías una nuera porque tuvimos una niña en lugar de un niño. Querías reemplazarme por alguien más, ¿no? ¿Y qué hay de esa supuesta aventura que aprobaste? Dejé que las dolorosas verdades fluyeran, y la habitación se volvió fría, con todas las miradas fijas en ellos. Debe ser un error, balbuceó mi esposo, su voz temblando de ansiedad. De ninguna manera, nunca engañaría. Donna, ¿tienes más que decir? Deja de decir tonterías, mi suegra gritó, su compostura desmoronándose, lo que solo la alejaba más de la reunión. Mantuve mi posición, negándome a ser juzgada en tales circunstancias injustas. No quiero una familia que no se preocupa por cómo está nuestra bebé. Es incorrecto que nuestro vecino, que se ha estado ocupando de ella, muestre más amor que mi propia familia. La decisión se solidificó en mi mente. Voy a regresar a la casa de mis padres. Sí, presentaré el divorcio y lucharé por la custodia de nuestra hija. Parece que eso es lo que todos ustedes querían. No, espera un minuto. No a la estación de policía. No quiero ir. Suéltame. Mi suegra y mi esposo estallaron en una escena mientras los oficiales los llevaban. En las consecuencias, se convirtieron en infames en el vecindario, no por ninguna buena razón. Intentaron hacer las paces ofreciéndome un acuerdo de divorcio, pero era demasiado tarde. Los rumores ya se habían extendido, y a pesar de sus protestas, nadie les creyó. Regresé a la casa de mis padres, donde ahora crío a mi hija con su inquebrantable apoyo. Gracias a la recomendación de una amiga, encontré un trabajo cerca. No es fácil, y tengo mis preocupaciones, pero cuando veo la radiante sonrisa de mi hija, siento una renovada determinación para darle la mejor vida posible. Trabajaré arduamente para criar a Amanda bien, asegurándome de que crezca nada como su padre.